Gracias. Buenos días a todos. El mensaje de hoy quiero basarlo en un pasaje de la palabra de Dios que escribió desde la cárcel, desde la celda, el apóstol Pablo. Una de las cosas que más me intriga, pero que me intriga cuando leo el texto bíblico es cómo eran las cárceles en la época de los romanos. Bueno, descubrí que no tenían cárceles, como nosotros pensamos, como Devoto o Ezeiza, porque a los malos, muy malos, los crucificaban. A los otros que no eran tan malos como para crucificarlos, lo usaban de mano de obra barata. Así que los llevaban a las minas de carbón, a las galeras de los barcos, o los llevaban a construir caminos y acueductos. Y solo para aquellos que tenían un juicio muy notable, que eran ciudadanos romanos, a ellos les daban un lugar donde vivir. Eso le pasó al apóstol Pablo en la primera época, estaba en una casa ahí dentro de la fortaleza, y al final lo ponían en una celda. Hay un dibujo que quiero mostrarles de una reconstrucción, intenta ser un dibujo. Fíjense, la calle, la entrada a un lugar, un agujero en el piso y la celda debajo. Es una reconstrucción, pero es bastante cercana a cómo eran esos lugares, que tampoco había tantos. En Roma hay una que se llama, y pongamos el video ahora, la celda Mamertina, que es donde se supone estuvo el apóstol Pablo. Apaguen las luces, un video que dura 1 minuto 20 segundos que filmé casi sin luz allí en la celda Mamertina. Estamos en la celda donde terminó sus días el apóstol Pablo. Se llama la celda Mamertina, hay muy poca luz. Una gentil turista me está ayudando. Este era el lugar donde Pablo vivió sus últimos días antes que lo decapitaran. No hay mucho, baja la altura, pero miren, el círculo es allí. Es el único lugar por donde le llegaba la comida, el agua, y donde Lucas estaba arriba tomando nota de las cartas que el apóstol escribió en este lugar. Las cartas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito. El espacio no es pequeño, quizás compartía este lugar con otros presos. Ya era el final. Pocos días después, Nerón lo mandó decapitar. Estaba allí Pablo, en ese lugar, y escribió este pasaje, quizás las últimas palabras que él dicta a Lucas para que desde arriba tome nota. Segunda Timoteo capítulo 4. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé
con Carpo en Troas, tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Les pido si pueden apagar estas luces azules, que me confunden porque me pegan. Ah, está, gracias. El mensaje en esta mañana lo he titulado ¿Cómo supero la soledad? La soledad es uno de los sentimientos más dolorosos que uno puede experimentar. Produce tristeza, melancolía, ansiedad, desesperanza, inseguridad, aislamiento, frustración, depresión. Uno siente como que nadie lo ama. Y esto es lo que sienten muchas personas. Y lo increíble es que esto lo sienten muchas personas viviendo en medio de una multitud, viviendo en esta sociedad. Nunca hemos vivido tan cerca los unos de los otros como en esta época, pero nunca hemos vivido tan distanciados los unos de los otros. Se puede, y ahí sale la foto que pusimos en el flyer de anuncio, se puede ser bella y sentir soledad, Marilyn Monroe. Se puede ser famoso y sentir soledad, Michael Jackson. Se puede tener fama y dinero y sentir soledad, Robin Williams. Se puede estar casado y sentirse solo, y tengo un montón de fotos de ustedes, pero no las quise poner acá. Lo cierto es que todos en algún momento de nuestra vida tenemos este sentimiento. Muchas veces porque nos buscamos estar solos, pero en otras situaciones inevitables que están fuera de nuestro control nos llevan a la soledad. Y en esa condición se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió el pasaje que hemos leído. Le urgió a Timoteo: vení, me siento solo. Así que de este pasaje podemos tomar 4 cosas básicas que producen la soledad. Lo primero es lo muy normal, natural, las etapas de la vida. La vida está llena de transiciones. Cuando uno llegó a la adultez, ha vivido muchos cambios, y esos cambios pueden provocar soledad en nuestra vida. Por ejemplo, uno está solo al nacer y se pone a llorar porque necesita la caricia de la mamá. Me acuerdo de mi soledad cuando llegué a primero superior, porque yo no hice primero inferior, porque siempre fui un tipo superior. ¿Cuántos de ustedes hicieron primero superior? Ahí están, los gerontes. Antes no había séptimo, había primero inferior y primero superior.
Y yo llegué, porque mi mamá me hizo adelantar, y llegué y tenía una sensación, no conocía a nadie. La primera vez que fui a trabajar a un lugar en donde no me conocía a nadie, Santo Tomé Casi López de Vega, una fábrica de estabilizadores, tenía 14 años, no me conocía a nadie. Sentimos esa soledad cuando perdemos a un ser querido. Es la etapa, son las etapas de la vida. Pablo estaba en final, ya era una persona mayor. Para aquella época era mayor, 60 y tantos años. Sabe que le queda poco tiempo y se siente solo. Miren cómo lo dice en el versículo 6 de este mismo capítulo. Ya falta poco para que yo muera y mi muerte será mi ofrenda a Dios. Timoteo, me queda poco tiempo. Nerón me está por cortar la cabeza. O si no pasa eso, me voy a morir de viejo. Vení, te necesito. Y luego hace un resumen de su vida. ¿Cómo no leer estos dos textos? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la primera causa por la que podemos llegar a la soledad son las etapas de la vida, la edad. Y lo cierto es que a medida que pasan los años, muchas personas se van encerrando, se van aislando. No se dan cuenta qué es lo que están haciendo. Al principio empiezan a hacerlo para estar más cómodos, más libres, sentirse sin ataduras. Pero en un momento que son libres y no tienen ataduras, de golpe se sienten solos. Y cuanto más para aquellos que se están muriendo. Leí una estadística que el 70% de los ancianos que están en los geriátricos no son visitados nunca. Los dejamos en la completa soledad. Una segunda cosa que produce soledad son las separaciones. Es cuando nos apartamos de algún familiar, alguna amistad, cuando nos apartamos porque hacemos un viaje, cambiamos de residencia. Es una sensación de dolor, las separaciones. Cuando vivíamos en Estados Unidos, la ida fue bárbaro, la acomodamos, empezamos a recibir visitas. Me acuerdo que vino mi hermano Eliseo con Geraldine y los chicos que tenía, nos visitaron, pero un día se fueron. Y cuando volvíamos del aeropuerto de dejarlos, me sentía tan solo. La separación produce soledad. Pablo le dice, Timoteo, procurá venir pronto a verme, nos hemos separado, pero te necesito. Algunos que tenían, los mandé a trabajar a otros lados, los extraño a todos. Es cierto que hoy nos podemos conectar por teléfono, por la pantalla. En esa época solamente cartas o la presencia. Por eso 2 veces le dice Pablo a Timoteo, procurá venir pronto a verme, y luego le dice, así que búscalo, tráelo contigo cuando vengas, cuando habla de Marcos, vení. Se viene el invierno, Timoteo, posiblemente no viva mucho más. De veras quiero verte. Las separaciones producen soledad. Otra cosa que produce soledad son los momentos que vivimos oposición. Y esto lo describe con estos 2 textos. No voy a hablar de Alejandro el herrero. Me ha hecho mucho daño, dice, pero yo sé que el Señor Jesucristo habrá de castigarlo. Cuídate de él, pues está muy en contra de lo que enseñamos. No se sabe bien qué le hizo Alejandro
a Pablo, evidentemente se oponía al mensaje, atacó su reputación, ponía a la gente en contra de Pablo. Alguien se oponía, se rebelaba. Cuando sentimos esa oposición, ahí nos sentimos solos. Los pastores sabemos mucho de esto porque hay momentos en nuestra tarea pastoral en donde vivimos crisis de oposición y uno tiende a encerrarse. La oposición que también viene cuando se nos discrimina por alguna circunstancia, por nuestro nivel económico, por nuestra nacionalidad, por el color de nuestra piel. Pero en cuarto lugar, y la peor de todas, es la soledad que produce cuando somos rechazados. Cuando uno siente el desamparo, la traición, el abandono de las personas que han estado cercanas a uno. Es una sensación que duele. Y Pablo le explica acá, claro, hay algunas cosas muy interesantes para estudiar el texto en forma particularizada, pero me tomo lo que dice y no entro a explicarlas. La primera vez que tuve que presentar mi defensa ante las autoridades de Roma, dice, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Le pido a Dios que no los castigue por eso. Dice, justo en el momento en que más los necesitaba, me dejaron solo, lo rechazaron. Porque todos tenemos la necesidad de ser aceptados. Quizá alguno de ustedes ha vivido por algunas, o esté viviendo por alguna circunstancia, alguna de estas cuestiones de la edad, me imagino muchos, la oposición, el rechazo. Ahora, ¿cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentar estos momentos de soledad? Déjeme decirle primero qué no hacer. ¿Qué no hacer? En primer lugar, no convertirse a un adicto al activismo, al trabajo. Hay gente que cuando está sola empieza a hacer cosas. Es una máquina de hacer cosas. Después lo que agrega a su soledad es cansancio, destruida físicamente. Trabajo para tapar la soledad. No funciona. Otros que tienen la posibilidad se dedican a gastar plata. Yo conocí a una persona que cuando se sentía mal, así estaba sola, iba al shopping. Y en una época gastaba lo que tenía. Pero después se le hizo una costumbre y empezó a gastar, ¿qué cosa? Lo que no tenía. ¿Y era por qué? Si no necesitas eso, ¿para qué compras cosas que ya tenés? Porque no te lo decía así, pero es la verdad, estoy sola y es una manera de exteriorizar mi soledad. Otra cosa es cuando estamos solos y no sabemos qué hacer y entonces necesitamos compañía y vamos a buscar compañía en cualquier lugar. No me dejen dar detalles. Algunas veces sale bien, la mayoría de las veces sale muy mal. Compañías tóxicas. Otros se meten en alcohol, drogas, empiezan a tomar para tapar su soledad. Le podría cantar un par de tangos, pero no es el momento. Esta noche me emborracho bien. ¿Qué más dice? Para evadirse. La otra gran cosa, la gente se evade. ¿Cómo? Con el celular. Series de televisión, películas. Y entra a vivir una vida de fantasía. Y de lo único que habla es de Wanda Nara y de... Están todas metidas en eso. Están escapándose, evadiéndose. Y muchos otros, ¿saben qué hacen? No hacen nada. Nada.
Ahora, de la lectura podemos sacar 4 cosas que hizo el apóstol Pablo, que son lo importante en esta mañana de compartir. En primer lugar, utilizó el tiempo sabiamente. Se dio cuenta que estaba en un lugar del que no iba a salir, salvo un milagro de Dios. Y entonces, en vez de quedarse sin hacer nada, empezó a ver qué hacer. Dice un refrán: si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Entonces Pablo se puso a trabajar. Entonces le dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Es decir, una decisión. Un compañero, anda a Éfeso que necesitan ayuda. Bueno, de hecho, Timoteo estaba en Éfeso, así que lo manda quizá a Tíquico para que pueda venir Timoteo. A Timoteo le dice, trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. En vez de decir, ay, pobre de mí, dice, ¿qué es lo que puedo hacer? En vez de ponerse a pensar, ¿por qué Dios, después de 30 años de servicio, me recompensa de esta manera? Esto es lo que recibo de salario, de premio por haber estado trabajando tanto. En vez de entrar en esa autocompasión, autoconmiseración, él dice, si voy a estar solo, voy a tratar de estar cómodo, tráeme el capote. Voy a sacarle provecho a esta situación, tráeme los libros, los pergaminos. ¿Por qué? Porque me voy a poner a estudiar. Él era un activista, un fundador de iglesia. Seguramente él hubiera preferido, en vez de estar en la cárcel, hubiera preferido estar en el Coliseo predicando, que junten multitudes. Pero Dios no permitió eso, lo dejó solo en una cárcel. Ahora, ¿saben qué pasó? Por el hecho que Pablo estuvo en una cárcel, tenemos nosotros casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel. ¿No lo hubiéramos tenido? ¿No hubiéramos tenido 1 y 2 Timoteo, Tito? Pablo dijo, si no puedo crear movimiento, si no puedo estar en el movimiento, lo voy a crear, aprovechar el tiempo. Por eso el Salmo dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Estás usando bien tu tiempo? ¿Estás solo? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás preocupado? ¿Te cuidás? ¿Tenés proyectos? ¿Estás pensando en cómo servir a otros? Segundo lugar, trata de reducir el dolor. Hay muchos que se sienten solos y dan vueltas alrededor de esa idea, me siento tan solo. No permita que la soledad te produzca amargura, resentimiento. Cuando él dice que quedó abandonado y solo y estaba en el juicio y nadie lo acompañó, muestra allí su dolor de haber sido rechazado, pero en vez de protestar, ora por aquellos que no lo acompañaron. Le pido a Dios que no los castigue por eso. Pidió por aquellos que lo habían abandonado. Podía haberse llenado de angustia, resentimiento, pero el resentimiento levanta un muro alrededor de la persona, porque después nadie quiere estar al lado de un resentido, de un amargado, de una persona que está constantemente tirando malas ondas. Pablo decidió no empeorar la situación, oró por aquellos que se le habían opuesto. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, porque la tercera cosa es reconocer la presencia de Dios. El Señor estuvo a mi lado. ¿Dónde está el Señor cuando estás solo?
justo al lado tuyo. Siempre está contigo, con vos, siempre. Te parece que estás solo, pero no estás solo. ¿Quién está al lado tuyo? El Señor. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. En Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Si reconocemos que Él está al lado nuestro, va a surgir naturalmente el deseo de tener relación, comunión, hablar con Él. Buscar de escuchar lo que Él nos quiere decir. Lo que pasa es que si nos olvidamos o actuamos como si el Señor nos hubiera abandonado y dejado en medio de este universo absolutamente solos, entonces estamos solos y nos ponemos a llorar. ¿Y dónde vamos a ir? El Señor está al lado nuestro, que dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cuando alguien me dice a mí estoy solo y es creyente, le digo, acá hay una contradicción. No puede decir eso, porque el Señor siempre está con vos. Alguien que vivió oposición, rechazo, persecución fue David. Cuando estaba siendo perseguido por Saúl, se escondía en cuevas, andaba con unos sabandijas ahí, haciendo troperías. Pero escribió algunos salmos, hablando de la presencia de Dios cerca de él. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Salmo 139. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. David aprovechó el tiempo de soledad para conocer más al Señor, tener un vínculo más cercano con el Señor. No te amargues, no cedas a la tentación de quedarte con los brazos cruzados. Usá sabiamente el tiempo, abrite a la presencia del Señor. Y el gran secreto es ese, el punto número 4. Identificate con la necesidad de los demás. El gran consejo es, en vez de enfocarnos en nosotros mismos, empiezo a enfocarme en la necesidad del otro. En vez de mirarnos el ombligo, miro a mi alrededor. Y descubro que hay gente con necesidad. Y hago de esa realidad o de ese conocimiento una oportunidad para servir a otros. Pablo se da cuenta que hay un propósito de Dios en lo que está viviendo, en esa soledad que nos explicó en su pasaje, y es que muchos conozcan el mensaje del Evangelio. Miren cómo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Se empezó a preocupar, fue al juicio y predicó. Lo explica de otra manera en Filipenses, dice, queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Mire lo que dice ahora. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Pablo estaba solo, pero no se olvidaba del gran propósito que tenía su vida, y la de ayudar a otros, llevarles el mensaje del Señor a otros. Mirar a quien está al lado. Decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Habrá alguien aquí que está solo como yo? ¿Qué me gustaría que me hicieran? Que me saludara. Bueno, voy a saludar. No voy a esperar que me saluden. Voy yo a tomar la iniciativa y saludar. Abrazar.
preguntarle el nombre, invitarlo a tomar un café. ¿Está abierto acá al lado? Vayan y digan que paga Jorge, tiene cuenta. O Víctor. Víctor es más dueño, ¿no? Sí, Víctor. Hacer algo. Y la sanidad viene cuando damos amor, recibimos amor. Rechazamos la idea de encerrarnos a lamentar lo que nos pasa y abrimos los ojos a mirar la oportunidad que la soledad nos da. Se cuenta la historia de un Corrie ten Boom. Es muy larga la historia, no la voy a contar. En Holanda, en la ciudad de Haarlem, se enamoró de un joven, pero este la dejó y se casó con la mejor amiga de ella. Cuando llegó a la casa, el padre, ¿qué era el padre? ¿No vieron la película? Relojero. El refugio secreto se llama la película. Y le dijo el padre, hay dos cosas que podés hacer. Hacer un dique hasta que tu amor se consuma o canalizar tu amor hacia algo o alguien. Ella escogió esto último y fue una de las mujeres cristianas más destacadas del siglo XX. Una pareja que no puede tener hijos puede hacer un dique y guardarse el amor o reorientarlo hacia algún niño. Alguien que no puede formar pareja puede encerrarse en su dolor o puede usar su tiempo para bendecir a otros. Alguien que ha perdido a su cónyuge tiene la tentación de aislarse, pero puede abrirse y compartir en amor con otros que están solos. Debemos dejar de construir muros y empezar a construir puentes. Necesitamos dejar de quejarnos, Dios, me siento solo, y empezar a decir, Señor, ayúdame a ser amigo de alguien hoy. Ayúdame a construir un puente en vez de un muro. El mejor antídoto para la soledad es el amor. En vez de esperar ser amados, que todos necesitamos y todos queremos ser amados, buscamos a quien poder expresar nuestro amor. Porque el Señor conoce y entiende nuestra soledad. No solo Pablo, el Señor Jesús. En su hora más oscura estaba allí en Getsemaní. Primero los amigos se durmieron y luego salieron corriendo. Y la frase más tremenda de todas las que dice en la cruz, ¿cuál es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso cuando vos decís estoy solo y nadie me entiende, el Señor te dice, yo sé lo que te pasa. Entiendo cómo te sentís. Pero el mayor de las soledades es cuando estamos separados de Dios. Quizá haya personas aquí que han venido por primera vez o están viniendo y no pueden asegurar que Dios está al lado de ellos porque todavía no han tomado la decisión de recibir al Señor. En el fondo del corazón del hombre hay un vacío, hay una nostalgia de Dios. El filósofo y matemático Blaise Pascal dice, hay un vacío en el corazón de cada hombre que solo Dios puede llenar. Así que vos
Podés tener todo, amigos, pareja, hijos, y sentir esa soledad de Dios. Ojalá la sientas. Es un primer paso. Escuchaste las canciones, te das cuenta del ambiente que hay acá y dices, ¿qué tiene esta gente que yo no tengo? Dios, el Señor, en nuestras vidas. No hay peor soledad que esa. Y déjenme decirles, ¿a vos te parece que tenés que ir a algún lado? ¿Tenés que hacer algo? Ya el Señor lo hizo. Mirá lo que dice este texto. Yo estoy a la puerta de tu vida, de tu corazón. No es que lo tenés que ir a buscar a algún lugar que está inaccesible, que está jugando a las escondidas. No, Él viene. Viene en esta mañana y te dice, yo estoy a la puerta de tu corazón. Por eso te hice venir hoy y te llamo. Si oyes mi voz, y esto es algo íntimo, sentir, es el Espíritu de Dios que nos dice, che, algo te falta, quiero entrar en tu vida y me abres. Esto es lo que tiene que hacer la persona, y me abres. ¿Cuál es la oración? Señor, abro mi vida para que vos entres. Si abro la puerta de mi corazón, Señor, de mi vida, de mi mente, de lo que soy, Señor, entra en mi vida. Y el Señor, ¿saben qué piensa la mayoría? Que va a venir a juzgar, a castigar, entra a cenar con nosotros. Que la cosa más hermosa que hay, ¿cuál es? La mesa donde nos reunimos a comer. Y el Señor quiere en esta mañana entrar en tu vida. No sé cuál es tu situación. Déjame que te cantemos una canción que tiene que ver con esto. Que tiene que ver con esto. Y espero que lo escuches, que lo estamos cantando a vos. Llamando a la puerta de tu Cristo Jesús hoy está. Su voz amorosa que ofrece perdón, oye su tierno tanto el Señor ha esperado por ti y sigue esperando otra vez. ¿Por qué no aceptas su ofrenda de amor? Te demores y ven. Si tú te decides a Cristo venir, su paz eterna tendrás. De tu alma Él alumbrará, su salvación te dará. Y tanto te ha esperado el Señor y llega esta mañana. Tan Señor ha esperado
esperando otra vez. ¿Por qué no aceptas su ofrenda de amor? No te demores, vive. Inclinamos nuestro rostro. No te demores. ¿Por qué no aceptas la oferta del Señor? Estoy a la puerta de tu vida. No tengo la menor idea, pero Dios sabe, el Espíritu sabe. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? ¿Cuál es tu situación? La peor de las soledades es no tener al Señor en nuestra vida. Y lo que tenés que hacer es decirle en una oración que nadie escucha, pero que Dios escucha: Señor, abro mi vida, abro mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte dejado afuera de mi vida tanto tiempo, pero en esta mañana que venís sin juicio ni sin reproches, abro, Señor, mi vida para que tú entres y cenes conmigo. Señor, que en esta mañana aquellos que todavía no habían recibido este mensaje, esta invitación, sean alcanzados por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.